Hola a todos, bienvenidos a la primera clase del curso de Algoritmo y Programación. En esta clase vamos a hacer lo que es una introducción al curso, vamos a ver los conceptos básicos de algoritmia y la metodología. Los objetivos más importantes de esta clase es que aprendamos a identificar los elementos básicos para resolver un problema del mundo real por medio de los algoritmos. Y otro de los objetivos importantísimos es identificar una metodología, un método que vamos a utilizar de ahora en adelante en todo el curso, y con esta metodología vamos a tratar de resolver todos los problemas. Por eso esta clase es muy importante, porque si identificamos bien esta metodología, pues se nos va a facilitar más la resolución de problemas. Los conceptos preliminares de la algoritmia, los algoritmos, un algoritmo se puede considerar como una secuencia de pasos lógicos y ordenados, con los cuales se puede dar la solución a un problema, ¿sí? Una cosa importantísima aquí es que para resolver un problema existen diferentes maneras de expresar una solución. Es decir, yo tengo un problema y pueden existir diferentes algoritmos que resuelvan este problema, no va a haber una fórmula única. Yo puedo plantear un problema y diferentes personas me pueden presentar a mí diferentes algoritmos que resuelven ese problema. Por lo tanto, no hay una fórmula única para resolver los problemas. Y eso tal vez es lo más interesante, porque le permite a cada estudiante expresar su creatividad para resolver los problemas. Un algoritmo sencillo que podríamos utilizar aquí sería seguir un procedimiento, ¿sí? Ayudarle a este animalito que está aquí a encontrar cuál sería como la ruta más sencilla para llegar a este premio que tenemos acá. Eso es un ejemplo muy básico. Otro ejemplo básico de los algoritmos sería, por ejemplo, ¿cuál es el algoritmo para cambiar un bombillo? ¿Sí? Si a mí se me daña un bombillo, si el bombillo se quema, ¿cuáles son los pasos lógicos que utilizo para cambiar ese bombillo? Eso es un algoritmo. O imagínense que vamos en un viaje y se pinchó una llanta y vemos que esa llanta está pinchada. ¿Cuáles son esos pasos para cambiar esa llanta? Eso también es un algoritmo. ¿Cuáles son las características de los algoritmos? Los algoritmos tienen tres características básicas. Un algoritmo debe ser preciso. ¿Qué significa eso? Que debe dar un orden en cuales se realizan los pasos para resolver el problema. Un algoritmo debe ser definido, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que siempre se debería obtener el mismo resultado si yo le aplico los mismos datos al algoritmo. Y un algoritmo es finito. ¿Qué quiere decir eso? Que un algoritmo siempre tiene un inicio y un final. Un algoritmo no se puede quedar por siempre ejecutando allí. Un algoritmo siempre debe tener un inicio y un final. Y esta parte, este diagrama que ustedes ven aquí, tal vez es lo más importante a la hora de identificar un algoritmo. Un algoritmo tiene tres componentes, que son los datos de entrada, ¿sí? Los datos de salida, que los tenemos acá, y ese proceso que hay aquí. Entonces, cada vez que vayamos a resolver un problema utilizando algoritmos, tenemos que pensar en eso. ¿Cuáles son los datos de entrada? ¿Cuáles son los datos que a mí me están dando para resolver este problema? ¿Y cuáles son los datos de salida? ¿Qué me están pidiendo que encuentre? Si yo tengo claro cuáles son los datos de entrada y cuáles son los datos de salida, pues básicamente lo que a mí me piden es idearme un proceso que me permita, a través de estos datos de entrada, llegar a esa salida. Entonces, siempre que ustedes vayan a diseñar un algoritmo, piensen en eso. ¿Cuáles son los datos de entrada que tengo? ¿Cuál es la salida que me están pidiendo? Y luego, ¿cuál es el proceso que voy a hacer para, teniendo estos datos de entrada, llegar a esa salida?